aprendizaje que son muy puntuales, muy claros, y en función a esto uno tiene que hacer el seguimiento de las lecturas. Yo les doy un ejemplo. Dentro de los objetivos de aprendizaje está definir anatomía, fisiología y nombrar diversas ramas de estas ciencias. Se describen los 6 niveles de organización estructural del cuerpo humano, se detallan los 11 sistemas del cuerpo humano, los órganos representativos de cada uno y sus funciones, definir los importantes procesos vitales del cuerpo humano, qué es la homeostasis, describir los componentes y comparar los sistemas de retroalimentación, explicar cómo los desequilibrios de la homeostasis se vinculan con los trastornos, se describe la posición anatómica y el cómo se describen las variantes de la posición anatómica, se identifican las regiones del cuerpo humano, los planos, se usan los términos y los términos direccionales. A su vez, se definen las principales cavidades del cuerpo, los órganos que contienen y las estructuras que las revisten. Inicialmente, esto parece muchísima información, pero ya van a ver ustedes cuán atractiva es la ciencia, porque busca darle una respuesta a todo. Esa es la búsqueda de la ciencia, la búsqueda de la respuesta. También dentro de los objetivos de aprendizaje está describir algunos de los cambios anatómicos y fisiológicos que se asocian con el envejecimiento y se describen los principios y la importancia de los procedimientos de imagenología para la evaluación del funcionamiento de los órganos y, por supuesto, para el diagnóstico de enfermedades, o que también se llaman patologías. Entonces, nosotros necesitamos saber conceptualmente qué es la anatomía y la fisiología. Y para todos ustedes, para que recuerden qué es la anatomía se asocia con las estructuras y va con la palabra anatomía, ana sobre y tomía cortar. Entonces busca estudiar básicamente las estructuras, busca describir las estructuras, su morfología. Ahora, ¿qué es la fisiología? La fisiología es el estudio de la naturaleza o el estudio básicamente de lo que es la función, ya sea de una célula, sea de un órgano, sea de un tejido, o sea de todo el cuerpo humano. Entonces nosotros vemos en el cuadro 1.1 que se ve lo que son las ramas de la anatomía y la fisiología. Dentro de las ramas de la anatomía tenemos, por ejemplo, esta ciencia que es tan hermosa, la embriología, que describe el proceso del desarrollo humano desde el momento de la concepción hasta lo que es el nacimiento. Tenemos la histología. La histología busca estudiar la organización de los tejidos, las características propias de cada célula. Les doy un ejemplo. No es lo mismo una célula que conforma la estructura de la piel, el órgano de la piel, que una estructura que, por ejemplo, que una célula que conforma la estructura del hígado. Ambas tienen unas características tal vez similares en algunos puntos, pero muy diferentes en sus funciones. Entonces, si se dan cuenta, la anatomía nos va a ir describiendo las características de estas, ya sea de la célula, en la embriología, la anatomía como tal. Tenemos la anatomía sistémica, la anatomía patológica. Si nosotros vamos a las ramas de la fisiología que nos muestra el estudio de la función, ustedes ven que la fisiología molecular estudia cómo las proteínas y el DNA funcionan. La neurofisiología, por ejemplo, estudiará lo que son las propiedades funcionales de las neuronas, de las células nerviosas. Tenemos la fisiología renal, que esta fisiología renal nos cuenta cómo funcionan los riñones. La fisiología del ejercicio, que ahora está tan de moda, los gimnasios, el hacer deporte, el construir masa muscular, nos cuenta cómo estas células van modificando su estructura a partir de lo que es el ejercicio y las fuerzas que se solicita que modifique el músculo. Tenemos, por ejemplo, la fisiopatología, que estudia los cambios funcionales asociados a lo que es la enfermedad y el envejecimiento. Ahora, para entender la estructura del cuerpo humano, nosotros tenemos que entender su organización.
Y si ustedes pueden ver el camino que sigue la organización del cuerpo para que nosotros estemos enteritos, con manos, pies, cabeza, orejitas, ojitos, nosotros tenemos que entender que hay distintos niveles. Y por ejemplo, podemos ver el nivel químico. Nosotros estamos compuestos de lo que son los átomos y podemos ver ahí el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ¿por qué no? El fósforo. Estos van a constituir estructuras moleculares, que quiere decir, ya sea por anillos, ya sea por enlaces dobles o triples, estos van a empezar a constituir moléculas. Y el mejor ejemplo de las moléculas que tenemos es el ADN. Por favor, no rayen la pizarra. Una vez que se ha constituido esta estructura molecular, el ADN, nosotros podemos ver que se constituye el nivel celular. Ya una célula es una estructura compuesta de moléculas. Estas células, las características que tienen macroscópicamente o hablando a grandes rasgos, estas estructuras celulares están compuestas, por ejemplo, de una pared celular. A su interior tendrán organelas, que son moléculas organizadas de distintas maneras que tienen una función en particular. Tenemos una estructura central que guarda el DNA, que es, por ejemplo, el núcleo. Nosotros podemos ver que estas células sueltas, una a una, van a constituir lo que es el tercer nivel, que es el nivel tisular. Tisular hace referencia a los tejidos. Las células se agrupan según su función, se agrupan según el lugar donde se origina en lo que son los niveles tisulares, en los tejidos. Estos tejidos tienen unas funciones muy puntuales. Una vez que estos tejidos se han organizado, nosotros podemos ver que estos tejidos pueden constituir los órganos. Y si nosotros vemos en detalle esta estructura, que es el estómago, nosotros podemos ver que en el aparato digestivo, un segmento del aparato digestivo es el estómago y este está constituido por los tejidos. Podemos ver que la capa externa es tejido epitelial y tejido conectivo. Podemos ver que la capa media es tejido muscular liso. Y si ustedes pueden ver que la ilustración de una forma muy adecuada nos muestra el longitudinal, el circular y el músculo oblicuo que se encuentra a nivel del estómago. Y podemos ver que la capa interna es tejido epitelial. Entonces ustedes se dan cuenta de esa organización perfecta y que tienen una función muy precisa en cada órgano. Finalmente, los órganos, una vez que se han organizado, ya van a formar lo que son los sistemas y aparatos. Por ejemplo, tenemos el aparato digestivo, que está compuesto desde la boca, las glándulas salivales, el conducto, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, y parte del aparato digestivo está el hígado, la vesícula biliar y, ¿por qué no?, el páncreas. Entonces nosotros tenemos estas estructuras que finalmente la suma de estos sistemas y aparatos dan lugar a lo que es el organismo. Es decir, un organismo, por ejemplo, en nuestro caso de humanos, tiene un aparato respiratorio, tiene un sistema digestivo, un aparato geniturinario y tiene distintos aparatos que son los que componen el cuerpo humano. Entonces aquí, dentro de lo que es la clasificación de los sistemas, nosotros podemos ver el sistema tegumentario, el sistema esquelético. El sistema esquelético, que está compuesto por lo que son las articulaciones, los huesos y los cartílagos. Sostiene y protege al cuerpo, provee superficies para la inserción de músculos, coopera en los movimientos del cuerpo, alberga las células, almacena minerales y lípidos. Tenemos, por ejemplo, el sistema nervioso, que está compuesto por lo que es el encéfalo, la médula espinal, los nervios espinales, los órganos de los sentidos, como son los ojos, los oídos. Este sistema nervioso, cuando ya vayamos introduciéndonos en lo que es la morfofunción de cada uno de estos sistemas, vamos a ver lo maravilloso que es su funcionamiento, ya que
Funcionamos básicamente con impulsos eléctricos a nivel del sistema nervioso. En el sistema nervioso se generan unos potenciales de acción que son estos estímulos eléctricos para regular las actividades del cuerpo. Este sistema nervioso tiene la capacidad de detectar alteraciones en el medio interno y en el medio externo y a consecuencia de esto genera reacciones. Podemos ver el sistema endocrino, el aparato cardiovascular, podemos ver el sistema linfático, el aparato respiratorio. Dentro del aparato respiratorio nosotros podemos ver que los pulmones y sus vías de conducción son las que constituyen el aparato respiratorio. Entonces nosotros ya bien podemos ver en el gráfico las vías de conducción y podemos ver los pulmones. Las funciones de los pulmones son tan vitales que es además una cuestión de evolución. Ya más adelante vamos a ver esto de la evolución a nivel respiratorio, ¿no? Dentro de las funciones está la transferencia de oxígeno del aire inhalado a la sangre, la eliminación de los productos de desecho a partir del metabolismo, que es el dióxido de carbono. El pulmón, igual que el riñón, ayudan a controlar lo que es el medio interno. Este influye, los pulmones, igual que los riñones, influyen sobre lo que es el equilibrio ácido-base de los líquidos corporales. Podemos ver dentro del aparato urinario que es de la misma forma, está compuesto por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones tienen unas funciones vitales. Además de producir la orina y eliminar la orina, los riñones son los grandes filtros del cuerpo, limpian la sangre, regulan el volumen sanguíneo, la composición química, el estado ácido-base. Y ustedes ya van a ir recordando y fijando estos conceptos del estado ácido-base, que hace alusión a la cantidad de hidrogeniones que uno tiene en la sangre y a la cantidad de bicarbonato que uno lleva en la sangre. Ayudan los riñones en el mantenimiento de lo que es el equilibrio mineral del cuerpo, por ejemplo, en la eliminación del potasio, en la retención de sodio, y los riñones ayudan a la producción de sangre. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Básicamente por una hormona que producen los riñones que estimula la médula ósea para la producción de sangre. Tenemos los aparatos reproductores compuestos por lo que son las gónadas, los testículos en los varones, los ovarios en las mujeres, y parte de los componentes de los aparatos reproductores estarán las glándulas mamarias, la próstata en los varones. Entonces, estos aparatos reproductores, tanto en los varones como en las mujeres, buscan lo que es la producción de los gametos para la reproducción y para perpetuar la especie. Hasta ahí. Ahora, si nosotros vamos a leer respecto a los procesos vitales, ¿qué es un proceso vital? Son aquellos procesos que deben ser inherentes a los organismos, a las células en el cuerpo humano. Perdón, a los órganos, al organismo y a las células dentro del cuerpo humano. Tenemos, por ejemplo, el metabolismo. El metabolismo constituye lo que es la transformación de componentes dentro del cuerpo. Entonces tenemos el catabolismo, que es la destrucción de determinados componentes, y el anabolismo, que es la reconstrucción o construcción de determinados componentes. Tenemos que el organismo tiene una capacidad de respuesta. Esta capacidad de respuesta es capacidad del cuerpo para detectar los cambios y responder a ellos. Y les doy un ejemplo de lo que son los escalofríos. Básicamente los escalofríos surgen a partir de una percepción, ya sea externa o interna, del cambio de temperatura. Entonces, el organismo busca hacer unas contracciones musculares no controladas para generar calor a partir de estas contracciones musculares. Entonces, esto se puede dar en situaciones tanto patológicas como no patológicas. Por ejemplo, cuando uno siente frío, uno puede tener escalofrío. O
en una situación patológica, cuando uno tiene un microorganismo, genera fiebre, pero antes está precedida por los escalofríos por distintos mecanismos fisiopatológicos. Tenemos dentro de los procesos vitales el movimiento, que es el desplazamiento de todo el cuerpo, de órganos individuales, de las células aisladas y las pequeñas estructuras dentro de las células. El crecimiento es un aumento de tamaño del tejido, ya sea por un aumento del número de células o ya sea por un aumento del tamaño de las células. Usualmente a mí me gusta utilizar el ejemplo de la musculación, de cuando las personas van al gimnasio, realmente no se aumenta como tal el número de células musculares. Cuando uno hace bíceps, tríceps, cuando uno hace ejercicio de piernas, no se aumenta como tal el número de células musculares. Lo que se busca en el gimnasio es hacer hipertrofia, que quiere decir agrandamiento o aumento del tamaño de estas células. Entonces, ya ustedes van viendo que nosotros cotidianamente vamos viendo estos procesos vitales. Tenemos la diferenciación, que son la transformación de células no especializadas en especializadas. Resulta que todos nosotros venimos de una única célula madre que es totipotencial, pluripotencial. En función a los estímulos o a las hijas que esta célula madre dé, que también muchas veces son pluripotenciales, estas células van transformándose en células mucho más específicas, mucho más especializadas. Y les doy el ejemplo de unas células renales que se denominan podocitos. Estas células derivan de una célula madre que ha venido diferenciándose en distintas, hasta que llega a ser una célula altamente especializada que no tiene reproducción. Es decir, que cuando esta célula se pierde para siempre. Y lo mismo sucede con determinadas células del sistema nervioso central, que son tan altamente especializadas que una vez que se pierden para siempre. Tenemos la reproducción, la formación de nuevas células para el crecimiento y reparación o reemplazo de los tejidos y la formación de un nuevo individuo. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el mantenimiento de condiciones estables en el medio interno del organismo. Y esto se logra gracias a sistemas de regulación corporal. Y me gustaría que ustedes recuerden este concepto de homeostasis como el equilibrio. Entonces, si es que existiera alguna situación descompensante en el cuerpo inmediatamente tiene unos sistemas regulatorios que buscan alcanzar nuevamente el equilibrio. Y eso es una situación constante, es una situación que no cesa en ningún momento. Cuando se pierde el equilibrio y el organismo no logra regular y volver a esta situación de equilibrio, de homeostasis, esto se denomina ya parte de lo que son las patologías. La pérdida de la homeostasis es la patología. Entonces tenemos, por ejemplo, dentro de estos múltiples sistemas de regulación, están dados por lo que es una estructura básica que se conoce como el receptor, el centro de control y el efector. Y a mí me gusta utilizar el ejemplo de cuando uno va y está cerca de la caldera en la cocina. Entonces uno va y sin darse cuenta toca la caldera caliente. Uno conscientemente no dice, ay, me estoy quemando y retira el brazo. La respuesta es tan rápida que uno ya directamente ha levantado el brazo y ya aleja el estímulo causante de daño de nuestro cuerpo. Y esto es básicamente porque los receptores de la piel conducen en milisegundos la información al centro de control. Y le dicen en el centro de control, los receptores le cuentan, hay algo que nos está haciendo daño. El centro de control en otros milisegundos produce esta reacción que es retirar el brazo de cerca de la caldera. Y esta es una respuesta efectora. Entonces ustedes se dan cuenta que este sistema de retroalimentación está presente en todo momento y a todo.
Tenemos los sistemas de retroalimentación positiva y los sistemas de retroalimentación negativa. Tenemos lo que es el desequilibrio homeostático, que es parte de lo que es la patología o enfermedad. Entonces, nosotros tenemos los tres componentes básicos, que son los receptores, el centro de control y el efector. Entonces, el estímulo es una disrupción de la homeostasis al aumentar o disminuir una condición controlada. Vuelvo con el ejemplo del fogón, el brazo con la caldera. Los receptores envían impulsos nerviosos a un centro de control. El centro de control inmediatamente da una respuesta, genera impulsos nerviosos o señales químicas para los receptores que producen un cambio y que busca llegar a la situación nuevamente controlada, que es la homeostasis. Tenemos los sistemas de retroalimentación positiva y negativa, y nosotros podemos ver que en el ejemplo que cita el libro, tenemos el estímulo, nuevamente la disrupción de la homeostasis al aumentar la condición controlada. En este caso, la presión arterial o tensión arterial. Nosotros tenemos una presión arterial, lo ideal es alcanzar una presión arterial de 120/80. Si existe alguna condición que lleva al aumento de esta presión arterial, los receptores, que por ejemplo son vasoreceptores, es decir, receptores de presión en los vasos sanguíneos, mandan el impulso nervioso al encéfalo. El cerebro inmediatamente lanza una respuesta a lo que son el corazón y los vasos sanguíneos. Y le dice al corazón, la presión está subiendo tanto que nos puede hacer daño. Así que corazón, empieza a disminuir la frecuencia cardíaca y los vasos sanguíneos les dicen, bueno, como la presión está subiendo tanto, yo les digo a los vasos sanguíneos que dejen de estar tan contraídos o que se vasodilaten para disminuir la presión arterial. Y de esta forma el cuerpo lleva nuevamente a una situación de equilibrio. Y esto es persistentemente en el tiempo. Esa es una retroalimentación negativa. Ahora, dentro de los ejemplos que cita sobre la retroalimentación positiva, nosotros podemos ver el mejor ejemplo de retroalimentación positiva, que es el parto. Este gráfico hace alusión a las contracciones de la pared del útero, impulsan la cabeza del bebé hacia el cuello uterino. La dilatación del cuello uterino estimula a las células nerviosas del cuello uterino. Estas a su vez mandan la información nuevamente a nuestro gran jefe, que es el cerebro, y le dice, estamos estimulando la contracción porque está viniendo el producto. Inmediatamente el encéfalo dice, perfecto, vamos a liberar oxitocina. Y la oxitocina aumenta lo que es la contracción de los músculos de la pared del útero. Y esta contracción no solamente se da en mayor frecuencia, sino aumenta la intensidad de la contracción. Y por eso el cuello uterino se dilata más y el cuerpo a la vez, el cuerpo del bebé va aumentando este sistema de retroalimentación. A medida que va recorriendo el cuerpo del bebé, va lanzando más estímulos al cerebro a través de los receptores del cuello uterino, y este a su vez aumenta la contracción para que el bebé pueda nacer. El nacimiento del bebé disminuye la dilatación del cuello uterino porque ya no hay ese estímulo hacia las células del cuello uterino y cesa así el ciclo de retroalimentación positiva y nuevamente vamos a una situación controlada. Ahora, dentro de lo que es el desequilibrio homeostático, pues la pérdida del equilibrio, influyen diferentes factores como es el medio ambiente, el comportamiento del individuo, la constitución genética. Y tenemos las siguientes definiciones, lo que es el trastorno, lo que es la enfermedad o patología, los síntomas y los signos. Los síntomas hacen alusión a lo subjetivo, por ejemplo, a mí me duele la garganta. Y el signo es evidencia
un enrojecimiento de la garganta del paciente. Entonces, nosotros podemos ver dentro de la terminología anatómica qué es lo que es la posición anatómica. Y ustedes van a ver dentro de las descripciones de los libros de primer año, dentro de lo que es anatomía, embriología, la posición anatómica. En la posición anatómica el sujeto está erguido frente al observador con la cabeza nivelada y los ojos mirando hacia adelante. Los miembros inferiores están paralelos con los pies, apoyados en el piso y dirigidos hacia adelante, y los miembros superiores se hallan a los lados del cuerpo con las palmas hacia adelante. Y nosotros podemos ver dentro de lo que es la posición anatómica, la región craneal, la región facial, podemos ver la región cervical, la región torácica, la región abdominal, la región pélvica, podemos ver las extremidades, y nosotros aquí ya vamos viendo cómo cambian los términos. Cuando nosotros vamos a hacer una exploración, no vamos a hacer una exploración del ojo, se llama exploración ocular. Cuando nosotros vamos a ver vamos a hacer una exploración de la boca, no se dice exploración de la boca, se llama exploración oral. El cuello, si ustedes se dan cuenta, aquí ya cambió la terminología, ya no es exploración del cuello o voy a palpar el cuello, se llama una exploración cervical. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta. Si nosotros vamos a explorar al paciente en la parte posterior o tan siquiera la vamos a describir, vemos que la base del cráneo se denomina occipital. La región donde están las escápulas se denomina escapular, la región vertebral. Nosotros podemos ver la región lumbar. Nosotros podemos ver la región dorsal y aquí ustedes pueden ver la región palmar, etc. Entonces, dentro de la terminología superior, en dirección a la cabeza o a la parte superior del cuerpo, inferior, alejado de la cabeza, anterior, cerca del frente del cuerpo, posterior, cerca al dorso del cuerpo, medial, cercano a la línea media, lateral, alejado a la línea media. Podemos ver lo que es contralateral del lado opuesto de otra estructura. Por ejemplo, el colon ascendente y el colon descendente son contralaterales. Podemos ver superficial en dirección a la superficie del cuerpo o en esa superficie. Por ejemplo, cita aquí en el libro, las costillas son superficiales a los pulmones. Podemos ver profundo, alejado del cuerpo, las costillas son profundas en relación a la piel del pecho y de la espalda. Yo sé que todo esto es muchísima información, pero a medida que se va uno empapando y uno va leyendo y va profundizando la lectura del libro de morfofunción, uno se va ya familiarizando muy bien con los temas, con los términos. Aquí vemos este ejemplo de lo que es la región superior A, la línea media, la región inferior A, siempre se describe. El sentido proximal, el sentido distal, nosotros podemos hacer una descripción de las estructuras anatómicas en función, por ejemplo, al ombligo. Nosotros podemos ver que el ombligo, si estuviera situado aquí, el esternón se encuentra, por supuesto. La pelvis se encuentra inferior al ombligo, por supuesto. Entonces, ya empezamos a utilizar esa terminología. Vemos los distintos cortes y nosotros vemos que existe el plano frontal, el plano transversal, el plano medio sagital y el plano oblicuo. El plano frontal corta una estructura, por ejemplo, en el caso del cerebro, da un lugar, una estructura anterior y una posterior. El plano transversal corta una estructura en una porción superior, una porción inferior. El plano medio sagital corta el cerebro, en este ejemplo, en una porción izquierda y una porción derecha. Las cavidades corporales, nosotros tenemos la cavidad craneal, que está en comunicación con el conducto vertebral. La cavidad craneal está formada por los huesos del cráneo y aloja al encéfalo, lo protege. Tenemos el conducto vertebral que está formado por la columna, contiene la médula espinal y el comienzo de los nervios espinales. Tenemos la cavidad torácica que aloja lo que es el pulmón y el corazón. Tenemos la cavidad abdominopélvica que se subdivide en una cavidad abdominal y una pélvica.
La cavidad abdominal contiene distintos órganos y la pélvica contiene lo que es la vejiga, parte del intestino grueso y los órganos de la reproducción. Entonces nosotros podemos ver la cavidad torácica, que tenemos aquí el corazón, los pulmones, cada uno que está recubierto por distintas membranas. Los pulmones se encontrarán recubiertos por la membrana pleural y el corazón se encontrará recubierto por lo que es el pericardio. La cavidad abdominal. Finalmente, nosotros podemos utilizar lo que son las regiones abdominales o los cuadrantes abdominales para hacer la descripción de los órganos que se encuentran al interior de la cavidad abdominal. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la descripción de las 9 regiones abdominales, nosotros podemos encontrar que hay la división, lo que es un segmento, el hipocondrio derecho, que contendrá parte del hígado, el epigastrio, si ustedes pueden ver, contiene parte del hígado, del estómago, el hipocondrio izquierdo, que tiene parte del estómago y del vaso. Tenemos el flanco derecho, que contiene el colon, contiene el riñón derecho. Tenemos la región umbilical, que contiene las asas del intestino delgado, también contiene el páncreas. Tenemos el flanco izquierdo, que contiene el riñón izquierdo y el colon descendente, y tenemos la fosa ilíaca derecha, el hipogastro y la fosa ilíaca izquierda. El hipogastro contiene lo que es la vejiga, parte del colon descendente y parte de lo que es el recto. Nosotros podemos ver en la fosa ilíaca derecha que existe el buen apéndice, y ustedes van a aprender de los signos asociados al dolor en fosa ilíaca derecha. Tenemos la fosa ilíaca izquierda. Y cuando se divide el abdomen en 4 porciones, tenemos el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. Es súper importante que ustedes recuerden estos gráficos, porque estos hacen alusión a los órganos que se encuentran en cada uno de estos segmentos. El envejecimiento es parte de la vida y es un proceso caracterizado por la declinación progresiva del cuerpo para estar en un equilibrio constante. Ya las funciones se van volviendo mucho más lentas. Hay alteración en todos los órganos. Y por la descripción que realizan los estudiosos del envejecimiento, uno de los primeros órganos en envejecer es el pulmón, seguido del riñón. Entonces, la imagenología médica son las técnicas y procedimientos empleados para crear imágenes del cuerpo humano, con el fin de verlos en una situación fisiológica y de encontrarlos en una situación patológica. Y nosotros podemos tener, como por ejemplo, la radiografía de tórax, lo que es la mamografía femenina. Aquí nosotros podemos ver una lesión descrita como una lesión cancerosa. Podemos ver una densitometría ósea que mide la densidad del hueso. Podemos ver lo que es un angiograma que dibuja los vasos sanguíneos. Podemos ver una urografía intravenosa que muestra lo que es la excreción de la orina a través del sistema colector uréteres, vejiga y uretra. Y podemos ver una radiografía con medio de contraste que nos muestra una estructura como es el colon. Tenemos lo que es una resonancia magnética del cerebro, tenemos una tomografía computarizada donde podemos ver las estructuras ya reconstruidas por una computadora de lo que es el corazón y los pulmones. La ecografía, que es un procedimiento no invasivo, mediante el cual se produce son ondas de ultrasonido que se emiten a través de un transductor, el mismo que tiene receptores. La luz choca contra las estructuras internas y en función a lo que van los receptores captando ese reflejo de la luz, la máquina va reconstruyendo y uno puede ver distintas estructuras. Este es un procedimiento no invasivo, que quiere decir que no utiliza ningún otro medio más que ese ultrasonido, que no es dañino para la salud. Y es un medio que es altamente utilizado para distintas situaciones, por ejemplo, para el embarazo, para determinar patología cardíaca, para determinar patología pulmonar,
para determinar patología abdominal. Entonces, cuando uno ya pide una ecografía, ustedes han escuchado varias veces, sí, le ha pedido una ecografía, le han hecho una ecografía al bebé, todo es un estudio no invasivo. Tenemos aquí lo que es una tomografía de las arterias coronarias y tenemos una tomografía de emisión de positrones del encéfalo. La endoscopía, que ese es un procedimiento invasivo porque consiste en la introducción de una cámara a nivel del tracto digestivo alto o el tracto digestivo inferior y se utiliza una lente para ir viendo a través de esta lente la estructura interna de, por ejemplo, del intestino, del estómago, del esófago. Y esta endoscopía también se utiliza en los procedimientos urológicos. Por ejemplo, introducir el endoscopio, o mejor dicho, introducir el cistoscopio dentro de la vejiga para ver las características de la vejiga. Se utiliza también en las articulaciones, lo que es la artroscopía, para ver cómo está una articulación. Se utiliza en la cirugía laparoscópica, donde se introduce la cavidad abdominal y se logra ver lo que se está buscando dentro de la cavidad abdominal, ya sea patología, sea líquido, etc. Tenemos la gammagrafía con radionúclidos. Estas son sustancias radioactivas que necesitan introducirse a través de la vena. Y entonces los rayos gamma emitidos por el radionúclido lo detectan en una cámara muy especial y esta va viendo qué zonas son las mayor captantes y qué zonas son las menor captantes. Y en función a eso se hará una reconstrucción computarizada y esta evalúa lo que es la actividad de un tejido y busca tumores malignos en los tejidos corporales. Y eso por hoy. Nuestro libro base es Principios de Anatomía, Fisiología de Tórtora Derrickson, la edición número 15. Muchísimas gracias. Por favor, estudien desde hoy día. Es importante la lectura diaria. Un saludo a todos. Que tengan una excelente mañana. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la participación a todos. Ahora vamos a pasar a las 9 en punto a la clase de biología. ¿Ya? Pueden descansar estos 10 minutitos. Tienen que entrar por si acaso al otro link, ¿ya? Al otro link de biología. Gracias, doctora.